Qué bueno que siguen con nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en Real y Medio a través de Vive Televisión, el canal Mundo, y la crisis que también está viviendo el continente europeo o el viejo continente, como también se les dice. Para ponernos en conversación con Noé Acosta, hoy nos visita Noé, sociólogo, además de eso en estos momentos es estudiante de la maestría en Gerencia Pública en la Universidad del Zulia. Para ponernos más en materia, Noé, queremos compartir con todos ustedes, y por supuesto con el Chivo, que está con nosotros hoy como kiosquero, pues esto no podía faltar la figura del imperialismo estadounidense. Veamos entonces el video y conversamos nuevamente con Noé Acosta y con el Chivo. Zu Deutsch Ströme erläutert. Diese stammt vom US-amerikanischen Militärgeostrategen Thomas P. M. Burnett. Ich zitiere: Auch die gegenwärtigen, beinahe überbordernden Flüchtlingsströme nach Europa erweisen sich als Teil dieser Strategie, nämlich der ungehinderte Strom von Einwanderern. Wobei dieser vor allem auf Europa abzielt und laut Burnett von keiner Regierungschaft und der Weg zu einer globalen neuen Weltordnung geebnet werden. Werte Zuschauer, die US-amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen nach Europa ist kaum zu leugnen. Deshalb gilt es, seinen Unmut nicht an den Flüchtlingen auszulassen oder sich sogar gegen diese aufhetzen zu lassen. Dies würde nur zur weiteren Destabilisierung Europas beitragen und so den Interessen der Drahtzieher hinter der Flüchtlingstragik zudienen. Vielmehr gilt es, die US-amerikanischen Drahtzieher und ihre sie unterstützenden Verbündeten, seien es hiesige Politiker, Leitmedien oder sonstige Organisationen, aufzudecken und der ungehinderten Völkervermischung einen Riegel vorzuschieben. Und das mit derselben Taktik, wie sie von den US-amerikanischen Strategen wie dem Ayn Rand Institut angewandt wird. In ihrem Werbevideo heißt es nämlich: Es kommt alles auf die Menschen an, denn Veränderung ist in uns und wir sind die Personen, die diese Gesetze erschaffen. Es kommt alles auf eine einfache Entscheidung an. Haben Sie sich schon entschieden für ein Europa, worin jegliche Identitäten, Kulturen und Werte aufgelöst werden? Que lleva a que todo se homogeneiza, se acaban las identidades culturales. Por otro lado, riqueza cultural, riqueza de diferentes grupos étnicos que se expresan en diferentes países, y en esa disyuntiva se encuentra en estos momentos, no sé si en esa disyuntiva, pero digamos que así está planteada la cosa también en Europa. Exacto. Sí, Europa es un continente que actualmente tiene distintos eventos, digámoslo, o fenómenos de materia sociológica. Uno de ellos es fundamentalmente un proceso que para ellos pudiese ser entendible. Actualmente tiene una gran cantidad de refugiados que son partidarios de la religión. Más que lo quieran ocultar, por más que lo quieran minimizar, va a estar allí presente, pues, dentro de su cultura. Un fenómeno que es bastante curioso en Londres, que es la capital de Inglaterra, y Inglaterra es uno de los países más importantes de Europa y más respetados. El alcalde de Londres... Es un problema. Es un problema para los grandes centros de poder de Europa que ven el Islam como una especie como de enfermedad. Inclusive Turquía, que forma parte de Europa, pero al mismo tiempo no mantiene la cultura europea, digámoslo así, porque profesan el Islam, siempre ha sido llamado como el país enfermo de Europa, por ponerlo de alguna manera, desde los tiempos de Constantinopla y todo aquello. Eso por una parte, ese movimiento cultural que se está gestando de manera natural, porque como les estoy diciendo, los refugiados llevan su cultura, llevan su narrativa, llevan su historia, y eso está trayendo otra consecuencia, que es el problema de la política de seguridad interna. Los atentados que se han dado en Francia, en Bélgica, en Holanda, en esos países, inclusive incluyendo Estados Unidos, sirven para justificar la arremetida brutal contra los refugiados. Es un discurso que se legitima a partir de las prácticas culturales. Entonces estamos hablando de que es una cuestión que es mucho más compleja, que si es posible trasciende el plano de lo político-económico y en el Oriente Medio, sí, del Islam y el mundo de la cultura europea. Mira, el Islam.